que el Señor los bendiga. Hoy voy a decir visión. Ser una iglesia de Jesucristo dedicada a la adoración al Dios verdadero, la enseñanza de la palabra divinamente revelada, la predicación de la salvación que es por la fe en Jesucristo, la restauración espiritual de los que creen, la comunión los unos para con los otros y en las familias. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más por estos medios, tratando de llevar el consejo de la palabra del Señor, abriendo la Escritura para edificación, exhortación, para animarnos en medio de todas estas vicisitudes que tenemos cotidianamente. Es un honroso privilegio tenerle a usted, mi amado hermano y hermana, a usted, mi amigo, que nos está sintonizando, o a usted también, consiervo, consierva en el Señor, que nos honran con la asistencia a esta transmisión. Queremos recordar siempre que transmitimos por Facebook, por YouTube y por Spotify, para que todos podamos tener de alguna manera acceso a estas prédicas. Hemos tomado los días entre semana algunas situaciones que son importantes, relevantes en cuanto a la comprensión correcta de la Escritura. Y queremos continuar precisamente con ello, porque consideramos que esto atañe a la vida espiritual de cada uno de nosotros los creyentes. Por ello, hoy queríamos pensar en aquellos momentos en que el escritor sagrado les dice: deseen como niños la leche espiritual no adulterada. En la Escritura, mis queridos hermanos, hay un pasaje que no es en el que voy a cifrar la palabra, pero hay un pasaje en Corintios en donde el escritor sagrado les dice con mucha energía, con mucha fuerza a las personas de Corinto, que era una pena, que él no podía haberles hablado como a espirituales porque eran carnales. Porque había entre ellos divisiones, disensiones, chismes, porque había una cantidad de caracterizaciones no sanas espiritualmente hablando. Y es que vaya que nosotros los seres humanos somos complicados, somos conflictivos, somos problemáticos. Vaya que nosotros como iglesia también nos hemos convertido en problemáticos, porque muchas veces al conocer la palabra del Señor y ver a un líder o lideresa que nos trata de decir algo, inmediatamente usamos la misma palabra del Señor como atenuante de la actitud nuestra, pero también como una acción contraria con aquellos que nos están hablando. Usamos la palabra para acusar, para decir cosas inapropiadas y muchas veces sin el sentido correcto, sin la interpretación correcta, o como dicen todos los maestros del teológico, sacando el texto de su contexto para armar grandes pretextos. Así que nos enfrentamos cotidianamente a una enorme carnalidad de las personas. Así que el escritor sagrado en esa oportunidad les dice: les tuve que dar a beber leche y no vianda sólida, porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Qué fuerte. Cuando uno lee 1 Corintios, uno se queda con la sensación: Señor, qué lamentable. Una iglesia, por 1 Corintios nos muestra una iglesia, y en su inicio lo dice, una iglesia que no tiene falta de ningún don espiritual. La presencia operacional del Espíritu Santo por los dones es incesante, es constante, pero esos amados que tenían todos los dones, no les hacía falta de nada en ello, eran carnales. En la actualidad, también parece ser que decirle carnal a los hermanos tiene que ver con acciones malas, enojos, iras, contiendas, con venganzas.
Pero a veces se es muy carnal y se tilda de muy carnal a la persona porque no acepta estar en alguna actividad o porque no quiere participar de algunas actividades que, dicho sean de paso, no son tan cristianas como nosotros a veces las hacemos ver. Y es cierto que hay unas prácticas que nosotros necesitaríamos revisar, ver realmente si esas prácticas forman parte integral de la escritura, ya que porque no le gusta ir a las presentaciones de niños es carnal, o porque no le gusta ir a los 15 años, o porque no se siente bien yendo a un baby shower, esa persona es carnal y a veces usamos mal esa directriz. Realmente carnal es la persona que vive en su carne, que vive haciendo las cosas de la carne. Por eso en Gálatas también el escritor sagrado pone en balanza las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son enumeradas una tras otra, diciendo iras, contiendas, disensiones, pleitos, herejías. Habla de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y da la generalidad allí, pero también dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como os he dicho antes, que los que tales practican no heredarán el reino de los cielos. Carnalidad. Y yo me temo, mis queridos hermanos, que en la iglesia un porcentaje alto tendemos a ser carnales. Encontrar aquellas personas mansas, humildes de corazón, sencillas, que no ven a los demás con desdén, que no se ven superiores a otros, o que consideran que la actitud de otro es mínima, o es de un espíritu apagado, o que no se siente arrogante ante los demás, cuesta dentro de la iglesia del Señor. En el momento que menos pensamos, inmediatamente saltamos como carnales. Y entonces al pensar en eso, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no nos está poniendo sino a comprender nosotros que hay que abandonar la carnalidad y pasar a crecer, a tener crecimiento espiritual por medio de la palabra del Señor, porque esa leche espiritual es la bendita palabra de Dios. He elegido, por lo tanto, allá en la primera epístola del apóstol Pedro, los versículos 1 a 3 del capítulo 2. Capítulo 2, versos 1 al 3 en primera Pedro. Allí comencemos entonces a pensar en la necesidad de abandonar la carnalidad para centrarnos a beber la leche espiritual que es la palabra de Dios. Escuchemos lo que dice allí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No está haciendo una lista extensiva o exhaustiva de los pecados carnales, pero sí señala de manera directa la urgente necesidad de ser personas que no engañen a los demás. Por eso dice, desechando pues toda malicia, toda intención de maldad, toda intención de realizar cosas malas, que dicho sea de paso, nos quedan bien en la mente a cada rato. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, venimos nosotros y queremos vengarnos, queremos hacerle algo malo a veces. Toda malicia hay que desechar. La idea de desechar es considerarlo no apto para nosotros. A veces desechamos ciertos alimentos porque no están aptos, están averiados ya y se han descompuesto, están putrefactos. Y los desechamos, esa es la idea. Lo que no sirve hay que sacarlo de nosotros. Toda intención de malicia no debe existir en el creyente, pero dice todo engaño.
Yo he visto, he notado en muchas personas con mucha pena que tratan de engañar al prójimo, que tratan de engañar a los demás, que tratan de montar acciones para engañar. No es sano eso. No debemos engañar, debemos de tratar de ser lo más transparentes posibles en todo lo que hacemos. No ande engañando. No haga tretas. Por ahí se descubren en las redes sociales algunos mensajes de que ahora la treta que están utilizando los ladrones es esta y esta. En mi juventud le llamábamos timo. Timaban a la gente. Yo me recuerdo haber caído de un timo muy lamentable en mi vida. Es decir, el timo no es otra cosa sino una argucia que la persona hace para que obtener de la otra persona bienes, favores. Y yo me recuerdo que muy pequeño una vez mi mamá me pidió que fuese a comprar un tambo de gas. Nosotros siempre, como en la actualidad, usábamos pequeños cilindros de 25 libras. Yo tomé el cilindro, asumo que debo de haber tenido unos 10 años, y me fui a buscar, pero había escasez de gas en aquel entonces. Fui a un expendio de gas, no había, fui a otro, y eso me fue llevando caminando muy lejos de mi casa hasta llegar casi a Jardines de la Asunción. Yo vivía en la 30 calle y 20 avenida de la zona 5 y me había ido caminando entre expendios hasta llegar a Jardines de la Asunción, cuya entrada está muy cerca de la 27 calle y pues es como 30 y algo de avenida. Estoy buscando, le preguntaba dónde había un expendio y me dirigía allí. Entonces iba con mi cilindro de gas y de repente se me apegó un hombre y me dice, ¿qué andas buscando? Ando buscando gas, pero no hay. Ah, yo sé dónde hay, me dijo. Ah, gracias, le digo yo, venite. Pero al llegar a cierta cuadra, me dijo, mira, como no hay, sabes que hay escasos, dame el cilindro, yo te lo voy a ir a traer, dame el dinero. Yo le di el dinero. Se desapareció el personaje y me he quedado ahí minuto tras minuto y hora tras hora esperando que el hombre volviera. Y después de un buen tiempo lo que sentí fue esta persona me robó. No sabía cómo enfrentarme a mi mamá sin dinero para el gas, sin el cilindro de gas. Y emprendí el regreso a mi casa llorando. Cuando llegué a la casa y mi mamá ve mi rostro, yo digo que el corazón de una madre siempre es tan bello, pues ella debió haber percibido que me había pasado algo malo. Me abrazó y me dijo, ¿qué te pasó? Y le conté mi historia. Me dijo, te timaron. Para mí eso era nuevo en la vida. Pensar que habían gentes perversas y malas que solo trataban de aprovecharse de los demás, duele el corazón. Pero uno debe aprender de las cosas. Lo que a mí me han hecho malo, yo no quiero hacerlo a los demás. Dios quiere que aprendas a no engañar a nadie. Tú puedes estar necesitado, tú puedes estar necesitada y tratar de ser transparente. Eso es muy importante. Más adelante me trataron de timar. Mi mamá me mandó al mercado. Yo ya tenía unos 12 o 13 años de edad. Yo me fui al mercado, hice la compra y de repente alguien se me acerca y me dice, mira, fíjate que yo tengo que comprar en esa tienda que está ahí, no se me olvida el nombre, se llamaba Tienda La Reina. Pero es que estoy esperando mi camioneta, pero estaba del otro lado, no donde pasaba la camioneta, del autobús.
Y entonces, con mucho gusto le hago el favor. Le dije, deme el dinero. Ah, está bien, pero deja tus bolsas acá, me dijo. Y entonces yo, en recuerdo de aquello, le dije, momento, no. Si quiere le hago el favor, pero yo me llevo mis bolsas. Y entonces la persona gritó, ah, viene mi camioneta, y se fue corriendo. No pudo timarme en aquella oportunidad porque había aprendido por aquella desdichada situación. Eso me hizo convertirme en una persona muy suspicaz hacia aquellos que se acercan a mí, aunque debo de confesar que la ingenuidad que Dios puso en mi vida ha sido mucha y he sido muchas veces vulnerado por eso. Pero qué lamentable que hay personas que solo piensen en engañar. La hipocresía, mostrarse como lo que uno no es, fingir lo que uno no es. Recuerdo a unos vecinos, cuando era infante también, estos se presentaban como ricos y no tenían plata. Y ellos eran muy estirados, muy importantes, pero alquilaban cuarto ahí donde nosotros también alquilábamos. No hay que ser hipócritas. No hay que ser envidioso también. Deja de estar deseando lo de los demás. A veces deseamos no solo las posesiones, sino también la inteligencia, la forma de actuar, la voz. No tienes por qué envidiar. Dios te hizo a ti como debe de hacerse a la persona que en ti debía de funcionar, que tú eres. Ni ninguna detracción. Es decir, si tú dices ser amigo de alguien, no detractes. No simplemente de repente porque ya no te es de utilidad detractes, no. Hay que desechar toda carnalidad, toda la carnalidad hay que ser desechada. Y entonces, una vez desechamos la carnalidad, una vez nosotros dejamos de lado la carnalidad, entonces podemos desear la leche espiritual no adulterada. Miren pues, estoy en el verso 2 ahora. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseen, desechen la malicia y deseen la leche espiritual no adulterada. Queridos hermanos y queridas hermanas, mis amigos, mis hermanos, por favor, consiervos, la palabra de Dios no tiene sustituto. No tiene sustituto. A veces leemos libros, no está mal que lea libros, yo también leo libros. A veces queremos predicar libros, eso sí está mal, tenga cuidado porque usted debe de entender lo que dice un autor, tamizarlo por la palabra de Dios y después ver si se acoge a la leche espiritual no adulterada, entonces funcionar en aquel libro si es que así lo desea. Tenga cuidado. Nosotros debemos de desear, explorar, sumergirnos, beber esta palabra bendita. Vengan, compren sin dinero vino y leche, dice la palabra del Señor. Deseen como niños recién nacidos. ¿Qué hace el niño recién nacido cuando necesita comer, beber su leche? Lloran. Lloran a fuerza porque quieren leche. Y una vez la madre amorosa lo pone en su seno y aquel logra comenzar a tomar la leche, se calla. Porque el niño necesita ese alimento para crecer. Y yo me temo que mucha iglesia cristiana evangélica no lee la Biblia. Cargamos la Biblia, ahora ya no tanto como antes, pero muchos cargamos la Biblia o tenemos muchas versiones de Biblia en casa, pero no la leemos. Debemos desear llegar a la palabra del Señor, leerla tanto de corrido como sistemáticamente, buscar temas que estudiar, buscar temas que escudriñar, escuchar la predicación de la palabra que se nos da en el templo, ahora por estos medios, escuchar a la predicación y poner atención y ser más sencillos para poder verificar que allí está en la palabra lo que se está diciendo. Deben desear, note primero hay que desechar, desechando. Deseche eso y ahora desee. Debe haber un concurso de rompimiento en su vida de la vida mala para comenzar a crecer. Ninguna persona puede crecer sino a la altura que éste tiene. O más bien dicho, ninguno puede hacer crecer a otro sino a la altura que éste tiene. El asunto es que de la manera que usted ha crecido espiritualmente va a poder edificar a otro. De la manera que yo he crecido, así podré edificar a otro.
Pero para crecer necesito la leche espiritual no adulterada, la palabra profética más segura. La escritura, toda la escritura que es útil para enseñar, corregir, redarguir, para instruir al hombre de Dios a fin de que esté enteramente preparado para toda buena obra, como dice la Biblia. Necesitamos nosotros desear esta leche. Desearla. Voy a decir algo, yo creo que alguna vez dije algo similar, pero debo señalarlo. Debes desearla más que la prensa libre, que el diario. Debes desear más que la noticia, que el telenoticiario. Debes desearla siempre. Porque comiéndola, porque absorbiéndola, porque viviendo con ella vas a crecer para salvación. Comerla nos va a llevar en crecimiento a la salvación, nos va a hacer crecer, no nos quedaremos enanos espiritualmente, enanificados espiritualmente, sino creceremos espiritualmente. ¿Quieres llegar a la madurez? Lee la Biblia, escudriñala, escúchala, estúdiala, medítala, haz con ella lo necesario para crecer y entonces crecerás para salvación. El fruto de estar alimentándonos con deseo ferviente de esta leche no adulterada será crecer para salvación. En la medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, en esa misma medida nosotros somos más aptos para comprender los hechos de Dios, la vida de Dios. Entonces, noten bien ustedes. Por un lado debemos desechar y por otro desear. Todo lo malo, todo lo perverso, el engaño, todo lo malo debe de irse. Debe ir fuera. Pero también debemos de desear. Buscar. Venga para acá palabra, deme palabra, por favor. Pero no buscar a los profetas para que le estén predicando. Ya dijimos que eso está malo. Que Dios les mande a quien debe mandarles, pero escudriñenlo todo conforme a la palabra de Dios. Ahora, esto solamente puede hacerse, eso de desechar y de desear la leche espiritual no adulterada, solo puede hacerse si nosotros gustamos, si probamos la benignidad del Señor, que es lo que nos dice el verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me gusta mucho esto, el escritor sagrado utiliza gustado. Gustado, que viene del sentido del gusto, como palpar con las papilas para sentir el sabor y si es agradable. Cuando usted tiene duda de si algo le va a agradar o no, apenas lo toca con la puntita de la lengua o una pequeña gotita, la prueba y rápido su cuerpo reacciona porque las papilas son gustativas, son encargadas de transmitir al cerebro un mensaje inmediato de si es agradable o no agradable. Si nosotros verdaderamente hemos sentido gusto, placer, el sentirnos bien con participar de la benignidad del Señor. La benignidad es una característica que tiene el individuo, la persona, para ver lo bueno antes que lo malo. Y Dios hizo eso, fue benigno con nosotros porque antes de ver nuestros pecados, antes de ver nuestras iniquidades, antes de ver nuestras transgresiones, vio a Jesucristo salvándonos, vio enviando a su Hijo para redención y ahora lo ve a Él para darnos redención, salvación. Si nosotros al gustar la benignidad de Dios que ve por los méritos inagotables de Jesús, si nos sentimos dichosos, felices de estar en los caminos de Dios, en la iglesia del Señor, ser parte del cuerpo místico de Jesús, entonces deberíamos de estar deseando la leche espiritual no adulterada como que fuéramos niños recién nacidos.
Solo si hemos gustado, si realmente sentimos sabor espiritual de estar acá. Déjeme decirle esto. Nosotros éramos incapaces de gustar el sabor de lo divino, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Fuera. Y la paga del pecado es muerte. Fuera. Destituidos de la gloria de Dios y condenados. Así estábamos. Pero cuando vino la benignidad de nuestro Dios por medio de Jesucristo, cuando el sacrificio de Jesús se hizo real y nosotros entendemos por la presencia del Espíritu Santo la urgente necesidad de ser salvos y confesamos la salvación que es en Cristo Jesús por fe, entonces comenzamos a saborear lo delicado, lo delicioso que es estar delante de Dios. ¿Cuándo lo gustamos? La Biblia, el comer la palabra de Dios, el nutrirnos con esta leche espiritual no adulterada, debía de ser el elemento más significativo en nuestro diario vivir. Al levantarnos, al mediodía, al acostarnos, en media mañana, en media tarde, en la noche cuando nos despertáramos, deberíamos desear como el niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Yo he gustado de la benignidad de Dios. Oh, son tantos favores y tantas misericordias. Es tanta su gracia, su benevolencia, que no puedo sino desear la leche espiritual como niño. Aunque la he leído varias veces, aunque he leído libros por muchas veces, yo sigo deseando, tengo anhelo de leer la Biblia, de enseñarla, sí, pero para ello abrir mi corazón para que me hable. Pero trabajo incesantemente por desechar todo lo malo en mí. La misma Biblia me ha ayudado a desechar muchas cosas. Ahora pues entonces, si has comprendido, desecha todo lo malo, todo lo perverso, y comienza a desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Cómela, vívela, medítala, escudriñala, recibe clases, recibe prédicas. Dedícate a Dios. Si has gustado del Señor, seguro que lo harás. Quiero orar por ti. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús bendigo a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas, a todos los consiervos en el Señor, para que juntos demos testimonio de desear la leche espiritual no adulterada. Llénanos de ti, de tu amor, de tu piedad, y que verdaderamente desechemos lo malo y busquemos esta palabra. Gracias por los méritos inagotables de Jesús. Amén y amén. Bien. Ha sido un honroso privilegio estar una vez más con ustedes. Nos sentimos felices de traer la palabra del Señor y espero que ese corazón de usted, el corazón mío, el corazón tuyo también, sea edificado en amor y que sigamos buscando la leche espiritual no adulterada. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.